Muy buenas tardes. Deseo que Dios los bendiga a todos y más a los que van a oír este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que podamos entender lo que Él quiere hablar sobre nosotros. Deseo lo mejor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Que tengan abundante salud y que Dios provea sobre sus necesidades, las cuales son importantes en sus hogares. Que nada le falte. Le doy gracias a Dios por este hermoso momento en el cual me has escogido para poder ser usado por el pastor Jaime Guillot. Estamos pastoreando una iglesia en Mañanita. El templo se denomina Dios te necesito. Ese es su nombre. Mi esposa Soledad Guillot le manda saludos. La congregación con la que converso siempre a través del teléfono me manda saludos. Y mis nietos todos de igual manera y mis hijos. Estaba estudiando una palabra muy hermosa que los hombres de Dios lo han utilizado muchas veces, porque Dios lo ha ministrado y lo ha tocado a través del Espíritu Santo para promulgarla, para ministrarla y para manifestarla. Se ha mostrado en diferentes enseñanzas, en diferentes formas en que el Espíritu Santo lo muestra para que aquellos que escuchen puedan recibir la revelación que Dios quiere otorgarle y lo que Él demanda y quiere sobre cada uno de nosotros. La palabra es la bendición más importante sobre el hombre y sobre el ser humano, es la que nos ayuda a poder entender. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra es lo importante en nosotros. Muchos de nosotros estamos por falta de conocimiento y no hace falta esa experiencia para vivir una vida muy agradable y buena dirigida por Dios. Aún más en la iglesia se ha descuidado sobre la lectura o los escritos o los libros o las epístolas o los libros proféticos que Dios estableció y dejó escrito aquí para que nosotros aprendiéramos y viviéramos mejor. Pero bueno, Dios no se cansa de hablar sobre la tierra para con el hombre. Dios no se cansa porque Él ha levantado un ejército lleno del Espíritu Santo que han esforzado su vida en aprender y conocer la Escritura. Y estos hombres son los que promulgan el Evangelio a través de nuestro Dios, levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y promulgando esa salvación que Él ofreció sobre nosotros. La palabra nos enseña también muchas cosas, como bendecir nuestra vida, cómo discernir las cosas malas, cómo se levantan las pruebas, cómo pueden haber las bendiciones. Todo eso está escrito en la Escritura. El llamado, por qué fuimos escogidos, y todo eso es una revelación que Dios nos enseña si nosotros lo escudriñamos y podemos entenderlo. Bueno, escudriñando la Escritura, vino una inquietud en mi corazón por este capítulo, San Mateo capítulo 8, y me llamó la atención el versículo 23, y el antecontexto dice: Jesús calma la tempestad. Quiero presentarla primero en oración, pedirle al Señor que me ayude para que tome dirección sobre mi vida y yo pueda expresar lo que Él quiere a través de mi boca, y que la palabra que salga de mi boca sea presidida por Él para bendecir nuestras vidas. Padre amado de los cielos, en este momento presento esta mi vida delante de ti. Te pido que el Espíritu Santo me utilice y me permita promulgar esta palabra de una manera hermosa, preciosa, que me des la revelación de ella para que pueda ser entendida, Señor, que la rema de ella se manifieste, la revelación, y que bendiga a todos aquellos que prestan atención y oyen. Dale sabiduría e inteligencia para ponerla en práctica, ejercerla
y que ninguna de estas palabras puedan olvidársele. Señor, gracias por este momento. En el nombre de mi Señor Jesucristo lo pido, y que me ayudes a poderlo hacer en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Una palabra muy hermosa, muy preciosa, con un significado muy importante en la vida de nosotros. Me llama la atención cómo se habla dentro de este escrito que estamos leyendo dentro de este libro de Mateo, o estos versículos que estamos hablando de ellos. Y uno de ellos es acerca de la fe, que es la parte importante. Pero quiero hablar de algo hermoso que está sucediendo ahora mismo en el mundo entero, en medio de esta prueba que se está viviendo. Yo he estado hablando en medio de estos mensajes que está demandando, y yo me he sentido, y le pido a Dios que siga ocurriendo siempre esto en mi vida, que ha sido de bendición para mí como hombre de Dios. Y yo he denominado esto el retiro de Dios, porque muchas veces nosotros no queremos buscar la presencia como Él anhela y como Él lo demanda de nosotros. Bueno, basado en nuestra humanidad, porque somos humanos y tenemos responsabilidades, tenemos esposo, tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos empresa, tenemos obligaciones múltiples, cuantas cosas, y a veces nos detenemos para poder, no nos detenemos para poder encontrarnos con Dios y poder dedicarle el tiempo que Él se merece, porque todo lo que nosotros tenemos, o lo que hemos alcanzado, o lo que hemos recibido, no es por nuestras habilidades, ni tampoco porque nuestra fuerza, no. Es porque Dios lo ha permitido en nosotros, en el nombre de Jesús. Y nuestra vida ha sido de bendición, pero vamos a verlo de una manera hermosa y preciosa, basado en la congregación o en la iglesia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, en medio de todo este transitar antes de empezar esta situación, dedicaban un tiempo a Dios para retirarse y darle un tiempo a Dios especial? Jesucristo lo hizo en ejemplo como nosotros. Y antes de comenzar su precioso ministerio tuvo 40 días en el desierto, día y noche. 40, día y noche. Pero muchos de nosotros estamos afanados, estamos corriendo, estamos turbados, y no nos hemos retirado. Bueno, Dios nos ha obligado ahora, Dios ha querido que nosotros lo hagamos como sus hijos, como iglesia. Y todos los acontecimientos que están sucediendo es basado en sus hijos, en su iglesia. Él quiere que su iglesia, sus hijos puedan entender y que no se pierdan, que comprendan cómo hay que vivir y por qué hay que vivir. Y yo usé este pasaje de una manera especial, en la forma que se habla, ¿no? Estamos metidos en el barco, hemos entrado. Comenzando el versículo 23 dice ahí: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Cuando él entró a la barca, todos sus discípulos le siguieron, los que cabían en la barca, y le siguieron. Ellos fueron con él, le siguieron. Dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiero decirle? Nosotros aceptamos a Cristo por fe. Nosotros no lo vimos, ni tampoco hemos visto que lo crucificaron. Tampoco vimos que resucitó, tampoco vimos que fue al cielo. Pero la palabra nos muestra a nosotros que esos acontecimientos sucedieron. Entonces nosotros estamos viviendo por la fe.
y aceptamos a Cristo como Salvador nuestro. Entonces, la fe de nosotros es creer en Él y seguirlo hasta donde Él nos lleve, a un puerto seguro. No montamos en el barco con Él. Estamos ahora en el barco. Y en el momento que todo está bien, estamos gozosos porque vamos con Él en el barco. Nos sentimos bien contentos, celebramos fiesta y todo dentro del barco. Hay barcos inmensos, grandes, que son esos barcos de turismo. ¿Cómo le puedo decir a esos barcos que se le llaman de turismo? ¿Cómo se le llaman a esos barcos? Que la gente se monta y va a eso. Donde se hacen los cruceros, exactamente. Y multitudes de personas van a esos cruceros a celebrar fiestas y otras cosas. Pero a mí me llamó la atención fue esto que está aquí en eso. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Bueno, le hemos seguido y le hemos seguido por fe que Él está con nosotros. Ahora yo creo, y yo como persona, yo sé que le estoy siguiendo. Estoy tratando de aprender lo que me está enseñando la palabra y quiero vivirla conforme. No es que soy sobresaliente en todas las cosas, no diga eso, sino que estoy aprendiendo, le estoy siguiendo. Si le sigo, voy a ver su modelo de vida, sus enseñanzas, voy a aprender, voy a recoger por seguirle. Pero ahora me monté en el barco. Ahora mismo podríamos decir que tenemos casi un barco inmenso como el Titanic, la iglesia. Y todos estamos montados en ese barco. Y en el momento en que nos montamos nos sentimos bien felices y todo porque somos de Cristo. Hemos visto los milagros que Él ha hecho y todo. Pero ahora estamos en el barco porque le estamos siguiendo. Trate de entender lo que quiero explicarle. Cuando usted está con el Señor, van a suceder cosas improvistas, van a venir pruebas, van a venir aflicciones, van a venir situaciones que nos van a estremecer. Y yo quiero que usted pueda entender lo que Dios quiere decirnos en este momento tan importante. Qué bueno es Dios con nosotros. Hablando del Evangelio, Él nos habla ahí uno de los versículos, el 26, dice: y Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí habla de, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los otros dos evangelios hablan de otra manera. El otro habla, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ese es San Marcos. Pero son dos frases diferentes. Y el tercero le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? O sea, que se perdió la fe. Es increíble. 3 evangelios que participaron y que fueron estudiados y derraman diferentes frases. Yo escogí esta de San Mateo, basado en la fe. Nosotros nos montamos en el barco de nuestro Señor Jesucristo y estamos viajando con Él. Y cuando estamos siendo bendecidos, nos gozamos, nos regocijamos, pero no olvidamos de lo que somos delante de Dios. También muchos se olvidan hasta de su propia su propia identidad, que es algo increíble, nosotros no podemos perderla. Y cuando estamos en la bendición, todos disfrutamos de esa bendición, pero sabemos que si nos montamos en el barco van a acontecer situaciones difíciles. Pero aquí vemos que en el caminar se levantó una tormenta. Pero quiero decirle, ya tú entraste al barco, porque tú quisiste entrar, aceptaste a Cristo como Salvador y lo aceptaste como Salvador tuyo, entraste y lo aceptaste. Señor, entra a mi corazón, te acepto como mi Salvador. Bueno, esa entrada es buena, esa te ofrece la salvación eterna. Y si lo aceptaste por la fe de lo que tú has aprendido y conoces y has oído, que Él es el Salvador del mundo, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene lo mejor de todo. El barco está andando y está en un momento feliz.
Pero el Señor no se ha ido del barco, Él está en el barco. Él está con nosotros siempre. Él nos ha hecho promesa a nosotros. Yo estaré contigo hasta el fin. Yo estaré contigo a donde quieras que vayas. Eso está escrito en la Escritura y nosotros lo sabemos. Ahora, yo tengo que creer a lo que Él me está diciendo. Pues la palabra nos enseña a nosotros lo que nosotros tenemos que creer y vivir. Ahora, cuando llega el momento de la tormenta que se presenta en esta Escritura, es el momento que se presenta en nosotros cuando se manifiestan pruebas, momentos duros, momentos en que nosotros dudamos de la fe, no hace falta fe. Es increíble cómo nosotros expresamos a veces esa frase en nosotros y nos la dice el Señor: poca fe. Nos sentimos en ese momento que nos falta fe, que tenemos poca, que nos hace falta la fe. Pero si tenemos a Dios, tenemos a Cristo, Cristo es la fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Quiero decirle algo, usted se montó en esta barca ahora para ir al otro lado, pero como usted se montó sin saber nada cómo usted estaba conduciendo su vida. Pero Él sí sabe cómo usted está conduciendo su vida y Él permitió que usted se montara en el barco. Porque Él permite que pasen cosas en nosotros para que nosotros aprendamos. Él quiere llevarnos a un puerto seguro, que cuando lleguemos a ese lado nosotros estemos bien, no importa la tormenta. Mira, tal vez tienes un problema en tu empresa y tú crees ahora mismo, en medio de estas circunstancias que se está viviendo, que vas a perder tu empresa y tienes un pensamiento que te está frustrando, estás angustiado, estás desesperado. Aquella mujer que está pensando que va a perder a su esposo, está metida en esa situación porque ella anda con otro hombre y usted está angustiada, desesperada en la casa, no sabe qué hacer, no hay soluciones. Es una prueba, es una tormenta que se está viviendo. Hay gente que está viviendo ahora mismo en su economía difícilmente. La economía en ellos está, pero deplorablemente. No hay recursos para poder sostener la casa como debe de ser. Y lo poco que tiene se está acabando. Y entonces no hay entrada de ninguna clase. Entonces hay una tormenta. Pero tienes a Cristo, hermano. Tienes a Cristo. Y quiero que puedas entender lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra. Ya tú tienes al Señor en tu corazón. Él está contigo. Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Él estaba durmiendo en la popa, descansando ahí. Y cuando así pasa, Él está con nosotros. Y cuando se levanta la tormenta, nosotros no sabemos qué hacer. En vez de confiar, descansar en Dios, esperar que Él actúe, que Él haga lo que tiene que hacer. Es increíble, podríamos decir, en medio del mensaje, que ellos se apresuraron a hacer las cosas. Claro, uno tiene que buscar a Dios y orar y clamar, pero la respuesta que Él nos dio a nosotros no era la correcta que Él debía habernos dado. La palabra correcta que nosotros debíamos haber tenido en ese momento es confiar en el Señor, confiar en medio de la prueba. La confianza demanda espera, tienes que esperar. Ahora mismo el barco está andando, las olas son grandes, hay situaciones difíciles, otros están muriendo, pero tú estás creyendo que eso no va a pasar en ti, ni en tu hogar, ni en tu familia. Tú sabes que Cristo está contigo, pues no dudes de eso, que Cristo está contigo. Confía en Dios, créele a Él, créele. Vamos en el barco que Él está dirigiendo, Él es el capitán de ese barco. Él nos va a llevar a puerto seguro. Pero estamos en un barco en el que Él nos quiere dar enseñanza en medio de la tormenta. Quiero preguntarle algo. Y yo quiero que usted medite en esa pregunta que yo voy a hacerle. Y que usted pueda entender lo que Dios le está diciendo. Se ha levantado esta tormenta tan grande y las olas están arreciando de gran manera. ¿Qué no oímos? ¿Qué no oímos?
en las redes sociales, en las noticias de la televisión, en la prensa, ¿qué no oímos? Y todo lo que oímos son noticias que esta situación está más fuerte. Cada día se multiplican más los muertos, cada día se multiplican más los enfermos. La gente tiene miedo de que le toque la cosa a ellos. Pero usted está en el barco. Dios lo ha metido a un retiro para que usted busque la presencia de Dios y usted se encuentre con Dios y descanse delante de Dios. Pero yo quiero hacerle esta pregunta. Ahora que usted se metió en el barco, mire cómo usted está conduciendo su vida dentro del barco. Usted es discípulo de Dios. ¿Usted sabe cómo usted está andando en el barco? ¿Usted sabe cómo está su condición de corazón? ¿Usted sabe cómo está su alma? ¿Sabe usted cómo usted ha estado viviendo? ¿Sabe usted eso? ¿Se ha sentado a meditar, a reflexionar y a pensar en medio de esta tormenta cómo usted ha estado viviendo? ¿Qué usted espera después de esta tormenta? ¿Qué usted espera? ¿Qué usted quiere que después que esta tormenta pase? Pues quiero decirle algo en medio de la pregunta. Cuando el Señor lo lleve a puerto seguro, porque la tormenta se va a detener y se va a parar y Él va a detenerla. Pero cuando esa tormenta se pare y que usted baje del barco a puerto seguro y sus pies no pisen el mar sino la tierra, ¿usted piensa que usted va a seguir siendo la misma persona o usted va a cambiar? Hay oportunidad. El Señor siempre nos da oportunidades para cambiar nuestra condición de vida, pero permite que pasen cosas que son de bendición para nosotros. Yo tengo que reconocer lo que he estado haciendo que no está bien. Tengo que reconocerlo que no lo he hecho bien. Y en medio de esta prueba, en medio de esta condición que estoy viviendo, Dios me está enseñando algo. Dios quiere ver qué está pasando, por qué ha sucedido esto. Y yo soy parte de eso. Entonces yo quiero reflexionar y pensar qué Dios me está mostrando. Yo lo único que quiero mostrar en medio de este retiro, sea el tiempo que tenga que durar, 3 meses, 4 meses, 5 meses, la tormenta que Dios quiera, porque es la voluntad de Él. Que cuando yo llegue a puerto seguro y baje del barco a la tierra, mi vida haya cambiado totalmente. Dios ha hecho eso y nos metió en el barco para que nosotros entendamos y comprendamos que hay que cambiar nuestra vida. Hay una oportunidad de vida. Dios no quiere que tú te mueras. Dios quiere que tú vivas y que tú hables de Él, que cuentes de sus obras, de sus maravillas, de sus prodigios, de sus señales, de su poder y de toda su gloria. Que usted alabe, glorifique, exalte el nombre del Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra. Y que reconozca la salvación que Cristo le ha dado. Usted no puede seguir viviendo en medio de este momento que se está viviendo. Seguir viviendo así, hermano. Tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar. Tenemos que dejar el egoísmo, tenemos que dejar la envidia, tenemos que dejar la contienda, tenemos que dejar el pleito, el señalamiento, tenemos que dejar la murmura, tenemos que dejar las cosas en medio de este momento. Esto está pasando es por eso. Entonces renunciemos a eso y cambiemos nuestra manera de vivir y actuemos de una manera diferente, que cuando pase la tormenta y usted llegue a puerto seguro y pise la tierra de nuevo, su vida haya cambiado en medio de esta tormenta tan difícil. Dios le está dando una oportunidad para que usted pueda vivir bien y usted disfrute lo que Dios le ha dado. Dios nos dio la tierra para que disfrutemos todos los beneficios que Él nos ha dado sobre ella, pero nosotros no sabemos aprovecharlo porque vivimos como vivimos, haciéndonos mal unos a otros. Esto que está pasando es bueno, no es malo. Yo puedo decirlo de parte de Dios en mi vida. Yo soy pastor de una iglesia y extraño la casa de Dios porque tengo que estar donde estoy en obediencia. Extraño a la iglesia, al pueblo de Dios, lo extraño. Extraño
poder estar unido en un ayuno, extraño poder estar en un culto de oración, extraño la predicación que se da de parte de Dios, extraño al invitado que es un pastor, un apóstol, un evangelista, un maestro que viene a enseñarnos. Lo extraño todo eso, pero me gozo porque Dios me ha enseñado algo. Este es un retiro. Yo tengo que ahora utilizar ese tiempo que Dios me está dando para poder resolver las cosas que de tanto tiempo nos han hecho bien. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Usted está en el barco, hermano. No se ponga y no tenga temor, no tenga miedo, hermano. No tenga miedo. Si usted creyó en el Señor y usted está viviendo por fe, no tenga miedo. No oiga lo que el diablo está diciendo, que murieron 20, que murieron 100, que yo no sé qué. No crea eso. Crea a Cristo. Crea al Señor. Él murió en la cruz del Calvario para darle salvación, y no cualquier salvación, salvación de vida eterna. Dice que Él vino para salvar las almas, para salvar a todo el que se había perdido y para darle vida y vida en abundancia. Si Él lo ha hecho, entonces usted crea, hermano. Nosotros a veces nos ponemos a pensar y nos preocupamos por las situaciones, y es más, bajamos la guardia y todo. Y no hacemos lo que Dios nos está diciendo. El deseo más importante en medio de este retiro es humillarnos y rendirnos ante Dios y buscarlo. Entrar a la presencia y adorarlo y exaltarlo. Orar, clamar, ayunar, leer las escrituras, leerla y recibir la revelación que Él quiere hablarle. Usted se sienta en su mesa y usted abre el libro, el Dios mismo de los cielos está delante de usted hablándole. Pues oiga lo que le está diciendo ese libro, que es Dios que está hablando. Nosotros a veces no entendemos. Bueno, ahora Dios nos está hablando por medio de esta palabra en el libro de Mateo, y nos está diciendo porque Él quiere que nosotros aprendamos lo que Él quiere decir. No pierdas tu fe, hermano. Jesucristo está contigo. No la pierda, hermano. A mí me llama la atención cómo Él habla aquí. Aquí yo tengo 3 puntos que fue lo que desarrollé. Entraste, lo aceptaste, y el tercero, no dudes que Él te puede ayudar y salir de este problema en el que estás viviendo. Esa situación que estás pasando, Él está contigo, hermano. Por donde tú vayas, Él está contigo. Él nunca te deja, nunca te abandona. Nosotros estamos montados en el barco ahora y la tormenta es seria. Está arreciando, las malas noticias cada vez se multiplican. Pero siéntase seguro. Y Él está durmiendo ahí en la popa. Está descansando, confía en Él. Cuando Él se despierte, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Si usted cree y usted confía, usted no tiene que despertarlo. Déjelo, que Él se va a parar. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer en su voluntad. Él no va a dejar que el barco se voltee. Él no va a dejar que usted se caiga del barco. Él no va a dejar que ninguna ola de esa lo saque del barco y lo destruya. No importa el problema, no importa la aflicción, no importa la situación, no importa la enfermedad que usted está pasando, no importa la situación económica, no importa el problema de su empresa, no importa lo que está viviendo sus hijos, no importa lo de su esposa, no importa lo de su esposo. Usted crea que Él lo va a resolver. Descanse en Dios. Ore, es un tiempo de presentarse y no tener temor ni miedo. Es un momento de deleitarse en la oración. Es un momento en buscar la presencia de Dios en la oración, de sentir ese gozo de lo que usted hace cuando usted le está dedicando ese tiempo a Él especial. Él está con usted, hermano, crea eso. Él está con usted. Él no lo va a abandonar en ningún momento. Él le va a resolver el problema, por muy difícil que sea. La palabra dice que para el Señor nada es imposible. Mire lo que dice el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Así hay mucha gente que está ahora mismo con miedo, asustado, y tienen al Señor. Tú eres del Señor, hermano. Tú eres del Señor. Enamórate de la oración. Acércate a la presencia. Tienes el momento libre de estar en tu casa. Tienes
un momento especial, aún dentro de tu casa, en medio de la tormenta que está arreciando en esta tormenta, y tú estás en ese barco, tú estás tranquilo, hermano, porque antes estaba por la situación de que no había tiempo para poder hacer las cosas, porque el trabajo, las obligaciones personales, la familia, la esposa, tantas cosas que había, y eso nos distanciaba el buscar a Dios como debía ser. Pero ahora Dios te está dando un momento especial que tú puedas entender que cuando termine la tormenta, tu vida haya cambiado, y que tú puedas entender que Dios es Dios sobre los cielos y la tierra, y que Cristo es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es tu Redentor. Trata de comprender. La duda a veces nos agarra y nos estremece. La duda viene sobre nosotros y comenzamos a quejarnos delante de Dios. Y comenzamos a decirle: Señor, mira, no me quieres ayudar, Señor. Tú no me oyes cuando yo hablo contigo, Señor. Estás viendo el problema y lo estás viendo más grave y cada día se pone más agudo. Pero es porque estás dudando del Señor. Si aceptaste al Señor y entraste a su presencia, no dudes que lo que Él puede hacer es poderoso, maravilloso, divino. Él todo lo puede. Él resucita a los muertos. Él sana a los enfermos. Él liberta al cautivo. Él es dueño del cielo y de la tierra. Él lo sabe todo. Entonces estás en la tormenta. Me gozo es por ver el momento. ¿Qué va a pasar después que termine la tormenta? ¿Qué vas a hacer tú cuando termine la tormenta y bajes del barco y pises tierra firme? ¿Vas a seguir viviendo como has vivido? En la avaricia, en la codicia, el no saber compartir, el no dar, el no amar a tu prójimo. ¿Vas a seguir en la misma condición? Pues no, hermano. En medio de este momento inseguro que nosotros podemos sentir y tener, tenemos que confiar en Dios y esperar que cuando lleguemos a puerto seguro, la oportunidad que nos va a dar Él para seguir viviendo, hay que aprovecharla y cambiar nuestras acciones y nuestras actitudes. Tenemos que amar más a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a nuestros padres, hacer lo bueno y andar en lo recto. No que cuando baje del barco usted siga siendo el mismo, avaricioso, malicioso, con la mente a sí mismo. No, hermano. Esta tormenta no es por gusto, esta tormenta es para que cambiemos nuestras acciones y nuestra manera de pensar y nuestras actitudes. Dios quiere bendecirnos. Esto representa arrepentimiento. El barco se puede hundir según el pensamiento del ser humano, pero el barco no se va a hundir porque Él está aquí con nosotros. Entonces yo tengo que cambiar, arrepentirme. Si llegase a pasar, me arrepentí, me fui para el cielo. Pero ese no es el deseo del Señor. Si Él entró al barco y tú entraste, Él va a llegar al otro lado. Y cuando Él llegue al otro lado, que tú vayas con una experiencia diferente, que hay una oportunidad para ese otro lado de cambiar la vida y de ser bendecido. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice el último versículo: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él calmó la tempestad y vino la bonanza. Ellos soltaron una palabra en medio del acontecimiento del mar. Pero ellos caminaban con Jesucristo y habían aceptado a Cristo, se montaron en el barco porque creían en Él. Y ellos están hablando de algo tan maravilloso como que quedaron asombrados porque el mar se enmudeció. Pero ¿y por qué siguieron al Señor? ¿Por qué lo siguieron? ¿O por qué se montaron en el barco? Porque ya ellos habían visto cosas sobrenaturales, habían visto milagros, habían visto sanidades, habían visto prodigios, habían visto acontecimientos del Señor. Y al final, en medio de todo, de que la bonanza viene, ellos comienzan a hablar. Porque
paramos nuestra fe y pensamos que hay algo extraordinario. Dios lo puede hacer en nosotros todo, pero lo que Él hace hoy, el día de mañana que estoy pasando, ya yo sé que Él hizo algo bueno por mí, y por este momento yo sé que Él va a hacer eso. Yo lo único que me queda es enamorarme delante de Él en la oración y levantar la mano y decirle gracias por este momento. Yo tengo que aprovecharlo al máximo, Señor. Me has concedido la oportunidad de tener un momento especial de buscarte, Señor, de alabarte, de glorificarte, de enamorarme más de ti, Señor. No importa el problema, Señor. Lo que me importa eres tú. Tú eres el dueño de los problemas. Tú eres el que resuelve los problemas. El pueblo de Israel y el rey Saúl estaban en problemas por el gigante y ninguno se atrevía. Era un problema bien grande que ellos lo veían, pero hubo un joven que sí creyó en él y derrotó ese problema, le cortó la cabeza a ese gigante. ¿Y qué hizo él? Era un hombre que confiaba en Dios, que creía en Él. Bueno, eso es lo que Dios demanda en medio de este momento. Hermano, no te desanimes, hermano. No te desanimes. No dudes de lo que Dios quiere hacer en medio. Aprovecha el tiempo y ora y pídele a Dios que quiere verlo. Que Dios mueva su mano sobre tu vida, haciendo el milagro que estás esperando. Que Dios pueda tener cuidado de tu empresa aún en medio de que está cerrada. Que Dios pueda sostener tu casa en medio de las necesidades, por medio de los alimentos que hacen falta. Que tú puedas pagar tu hipoteca sin ningún problema. Que ese carro que Él te regaló y que te metió en el banco para cancelarlo, Él te lo va a dejar que tú lo termines. Pero ¿cómo puedo lograr alcanzar eso en medio de la prueba si no hay solución en medio de esto y las cosas se han hecho difíciles? Él está contigo. Ora y cree. Ten fe que Él va a resolver el problema. Ten fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra. La palabra estremece nuestra vida cuando la escudriñamos y la buscamos. Y en ella encontramos las revelaciones de verdad que Dios hace por nosotros. Como el pueblo de Israel cruzó por un mar tan inmenso y caminó en seco. Bueno, vive eso. Lee tu palabra, escudriñala y confía en Dios, que Dios va a resolver ese problema de tu finanza. Dios va a resolver ese problema de tu matrimonio. Dios va a resolver esa hipoteca de tu casa. Dios va a resolver esa hipoteca de tu carro. Dios va a resolver el problema de tu empresa. No se va a perder tu empresa, hermano. Créele a Dios que cuando termine todo, entonces tú pienses bien cómo vas a administrar tu empresa, cómo vas a tratar a tu empleado, cómo vas a administrar tu casa que Dios te la otorgó. ¿Qué vas a hacer con tu carro cuando Dios? Porque hay gente que ha pedido el carro y no llevan a nadie de la iglesia a las casas de ellos, a nadie, nada más van ellos solos. Cuando termina el culto ellos no quieren que nadie se monte en su carro y Dios le dio el carro. Bueno, Dios quiere que tú aprendas en medio de esta tormenta porque pudiste haber perdido el carro. No, ahora Dios te está dando una oportunidad de que no se pierda tu carro y puedas usarlo, pero úsalo para tu hermano, para tu iglesia. Trata de entender, hay muchas cosas que Dios está demandando en medio de este momento. Que cuando termine la tormenta, tú te lleves bien con tu mamá. Que ese tiempo que has tenido que no conversabas con ella y que estaba bravo porque te hizo un desaire porque cometiste algo malo, entonces tú puedas reconciliarte y puedas hacer la verdad con tu mamá. Así también con cualquier amistad, con hermanos en la iglesia, que lo resuelva, que cuando llegue que pase la tormenta, te lleves bien y todas las cosas cambien de verdad. Quiero decirle, Dios es un Dios maravilloso y Él tiene respuesta en medio de las tormentas que nosotros vivimos. Confía en Dios y tenga fe, créale al Señor. Que Dios me lo bendiga en este momento. Voy a orar para que Dios
pueda bendecirlo. Dios lo ha bendecido y quiere bendecirlo más, pero quiere que usted pueda hacer lo que Él está diciendo. Amado Dios, te doy gracias por este momento y por esta palabra. A través de estos minutos que me has dado, te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que te glorifique sobre mi vida, Padre amado de los cielos. Oro, Señor, por el mundo entero, Señor, por aquellas personas que están pasando este proceso. Señor, aumenta la fe de ellos para que ellos puedan confiar en ti, Señor. Que ellos crean, Señor, en medio de todo, Señor. Muestra tu mano, muestra tu gloria. Nosotros los ministros, Señor, tus siervos, sabemos que esto no va a ser fácil. Y no sabemos el tiempo, ni tampoco estamos orando por el tiempo, porque es a través de tu voluntad, pero sí pedimos misericordia. Bendice la iglesia, bendícela, cámbiala, Señor, y muestra tu gloria sobre ella y hazlo entender, Señor, para que cuando el barco llegue al puerto y le des la oportunidad de llegar a tierra firme, su vida haya cambiado en su totalidad. Oro por ellos, Señor. Oro por mi vida, por la de mi esposa, por la de mis hijos, por la de mis nietos. Oro por los pastores que sean bendecidos de gran manera. Cada uno de aquellos hombres santos que están en aquellas naciones, Señor, bregando delante de ti, Señor. Orando y suplicando, Señor, ver tu respuesta sobre su iglesia, Padre. Pidiendo que haya un cambio, Padre amado de los cielos, sobre sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Señor, sigue ministrándonos con palabras, Señor, de aliento, de ánimo, de transformación, de cambio, de liberación. Palabras, Señor, que nos llenen de verdad nuestros corazones, Señor, para ponerlo en práctica, Señor. Rompe las cadenas, las ataduras, Señor. Pudre los yugos de esclavitud y transfórmanos por el poder de la sangre de Cristo. Padre, gracias por este momento y por cada minuto que me has permitido poder llevar a cabo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.